Secretarios de Estado son, de modo muy intuitivo, podemos decir, los niveles 2 del gobierno. Esta afirmación, que es bastante certera, por otro lado, requiere una matización inmediata, y es que la propia ley que regula a los secretarios de Estado les perfila como un órgano, como órganos bifrontes, en el sentido de, por un lado son gobierno y por otro son administración, son bisagra entre una y otra, son, en palabras de la ley, un engarce fundamental. Como gobierno se regulan en la ley de gobierno y como parte de la administración se regulan en la ley que se ocupa de ella, en la ley de organización y funcionamiento de la Administración General del Estado, LOFAGE en su acrónimo. La Constitución, desde luego, no regula a los secretarios de Estado, aunque sí que aludiría a ellos cuando establece que son miembros del gobierno, el presidente, los vicepresidentes si existen o en su caso, y los ministros y los demás miembros que establezca la ley. Es la ley la que establece a los secretarios de Estado, pero los excluye del gobierno en sentido propio, probablemente para no ampliar en exceso el fuero especial que la propia Constitución en su artículo 102 reserva a estos miembros del gobierno. Por tanto, la configuración de los secretarios de Estado en la ley de gobierno tiende a despojarlos, al menos en una primera aproximación, de su condición política de miembro del gobierno en sentido material. Dice de ellos que son, en su artículo 7, que son órganos superiores de la Administración General del Estado. Pero si seguimos leyendo la ley y otra serie de normas, como pueden ser el Reglamento del Congreso del Senado, que contemplan su existencia, veremos que lejos de ser un mero órgano superior de la Administración, tiene una inevitable dimensión y alma política. La propia ley de gobierno, después de decir que son órganos superiores de la Administración, les hace responsables directos de la ejecución de la acción de gobierno en su área que tengan encomendada. Pensemos en el secretario de Estado de Cambio Climático, pues será responsable de ese área no pequeña, como a nadie se le escapa, de esa gestión de gobierno. Por tanto, la propia ley asume esta dimensión política, les califica incluso de órgano también de colaboración y apoyo del gobierno, incluso prevé la existencia para ellos de un pequeño gabinete que es el equivalente, aunque en muy reducidas dimensiones, que el que corresponde a los ministros. Por otro lado, tampoco es muy claro la diferencia entre las funciones que corresponderían a un nivel 1 y a un nivel 2, o sea, un ministro, un secretario de Estado, a veces en el tiempo van cambiando. Por ejemplo, las relaciones con las Cortes durante años fueron una competencia exclusiva y propia de un ministro, el de relaciones con las Cortes, y desde hace ya años se asumen por un secretario de Estado incluido en el organigrama del Ministerio de Presidencia. Pero es más importante la configuración que va haciendo exclusivamente la ley del gobierno, cuando, por ejemplo, contempla que puedan asistir, si son convocados a ellos, al Consejo de Ministros, o que asuman las tareas delegadas, competencias delegadas del propio ministro, o incluso la previsión del reglamento del Congreso y del Senado, que los configura como sujetos pasivos del control político que el Parlamento, al que el Parlamento somete al Gobierno, en el sentido de que pueden y deben responder a preguntas orales en comisión y comparecer allí, en comisión y no en pleno, que está reservado para los miembros del Gobierno. Pero su tarea política, su función política esencial es asistir a la comisión delegada de los secretarios, a la comisión general, perdón, de los secretarios de Estado y subsecretarios, que es el órgano por excelencia de preparación del Consejo de Ministros. Ellos son miembros de esta comisión general que, como hemos explicado en la voz del Consejo de Ministros, decide algunos asuntos, filtra los asuntos más bien del Consejo de Ministros, hasta el punto que los que en estos niveles 2 de gobierno no plantean problemas se incluyen directamente en un índice verde que el Consejo de Ministros aprueba de un modo más rápido y casi examinándolos como un mero trámite formal, sin entrar a debatir su contenido. Mientras que aquellos asuntos que se incluyen en un índice rojo, aquellos que que tienen una mayor trascendencia o que han supuesto alguna discrepancia, sí que se reservan para ser debatidos y decididos en el Consejo de Ministros. Por tanto, una tarea de filtro esencial en el funcionamiento del Gobierno. El alma administrativa de los secretarios de Estado se regula en la Ley Orgánica de Funcionamiento de la Administración, la LOFAGE que ya he mencionado en su artículo 14,
donde se establece, donde se les ubica en la jerarquía administrativa por debajo del ministro y por encima de una serie de órganos directivos de la administración, director general, subsecretarios, secretarios generales, etcétera, y les asignan las funciones de una fuerte carga administrativa, de propuesta, de nombramientos de muchos de estos órganos, pero también de resolución de recursos, de realización de contratos, etc. Sin embargo, es la propia ley orgánica de funcionamiento de la Administración General del Estado la que nos da la clave que sirve para cerrar esta visión aproximativa del secretario de Estado como nivel 2 de gobierno. Y es que, a diferencia de lo que sucede con los otros órganos, con los órganos directivos de la Administración, se les excluye el requisito de la profesionalización. No se exige que sean funcionarios de carrera, primando así o privilegiando el vínculo político, de confianza política que recae en el secretario de Estado, que son nombrados por el Consejo de Ministros a propuesta del ministro del que depende.